tres presentaciones. El doctor Ciro Murayama por el Instituto Nacional Electoral, el doctor Osvaldo Chacón por la Universidad Autónoma de Chiapas, México, y por causas de fuerza mayor, la doctora Delia Ferreira Rubio no está presente, pero el doctor Javier Aparicio del CIDE va a hacer uso de la palabra, leyendo la participación que amablemente nos envió y comentándola. Afortunadamente vamos a tener esa posibilidad. Entonces, sin más, daría inicio a la mesa. Estoy muy entusiasmada por escucharlos, así que en unos 15 minutos cada presentación les estaré avisando a los 15 minutos que quedarán otros 5 y voy a tratar de ser estricta con el tiempo para dar espacio también a que haya luego preguntas. ¿Ah, yo? Bien, buenas tardes. Voy a ir rápido para cumplir con el tiempo. Lo primero que diría en materia de financiamiento público a los partidos políticos, o en general de cómo se financian los partidos en las democracias, es uno, se trata de una necesidad estructural. No es un asunto vernáculo mexicano, latinoamericano. En toda democracia donde hay elecciones competidas genuinas, los actores políticos requieren dinero. Y la manera en que se regula la forma en que el dinero llega a la política es una decisión política, no técnica. Voy a ponerlo en dos extremos. Tenemos el modelo norteamericano, donde el mercado es el que decide quién tiene más dinero y quién no. Quizá por eso nadie que no haya tenido fondos multimillonarios ha ganado una elección en Estados Unidos en décadas. ¿Quién pone ese dinero? Pues los grandes aportantes, generalmente. Y tenemos un modelo, pues, que tiene una inspiración más de origen en algunos países europeos y que nosotros retomamos como país, que pone el énfasis en el financiamiento público y la equidad. Porque acuerden que el mercado, una de las cosas que no ha resuelto nunca, es el tema de la equidad y de la asignación equitativa de recursos. Jamás en la historia del capitalismo lo ha resuelto y no lo va a resolver en el caso mexicano y en el caso de la contienda política. Entonces, quien busque una fórmula técnica idónea no la va a encontrar. Lo que tiene que haber es una definición política. ¿Nos interesa la equidad, sí o no? ¿Nos interesa que los actores políticos dependan del financiamiento de los grandes grupos de poder económico, sí o no? O, asumiendo que, como en nuestro caso, los partidos políticos son entidades de interés público, pues mejor ponemos recurso público para asegurar que haya cierta equidad en la contienda y que sepamos de dónde vienen esos dineros. Claro que toda ley es normativa, quiere inducir conductas, pero el aprobar una ley no implica que eso que la ley dice se cumpla en automático. Y que a veces la ley falle no quiere decir, o que no cumpla cabalmente con su cometido, no quiere decir que haya que quitarla. Como la educación obligatoria pues no alcanza a ser obligatoria, pues quitemos la educación. Como sigue habiendo algunos o muchos homicidios, pues despenalicemos el homicidio, por favor. Entonces, la manera de evaluar una ley es por sus propósitos y en efecto por su eficacia. Pero el hecho de que no se cumpla
al 100%, lo que una ley dice no quiere decir que haya que echarla para abajo. Ahora, ¿cómo estamos en México? Bueno, ¿y esto qué permitió? Antes que nada, ¿cuándo metimos el financiamiento público predominante? En 1996, porque ya veníamos de elecciones donde los votos se contaban, se respetaban, pero las contiendas eran asimétricas. El estudio que hicieron los consejeros ciudadanos del IFE, que fueron los únicos consejeros ciudadanos, los de 94, después ya no se llaman ni siquiera así, demostró que el 80% del gasto en la campaña 94 lo había realizado un solo partido político. De ahí venimos. Y venturosamente esa evidencia dio lugar a que se emparejaran las reglas del juego. ¿Y de dónde veníamos? Pues de un partido hegemónico de más de 60 años, que estaba confundido. Acuérdense, el Estado mexicano, la división clásica entre Estado y gobierno en el caso mexicano no se distinguía bien en el régimen postrevolucionario, y la distinción entre gobierno y partido tampoco. Fue necesario inyectar recursos públicos a los partidos, uno, para hacer que las administraciones públicas no acabaran determinando que el partido en el gobierno siempre ganara y que las oposiciones tuvieran oportunidad real de competir. ¿Qué dio ese modelo como resultado? Que en 97 por primera vez el partido del presidente perdió el control de la Cámara de Diputados, que en 2000 se dio la primera alternancia en 70 años y el presidente perdió el control del Senado, fenómenos que se vienen repitiendo una y otra vez. Entonces, pues es muy claro que el financiamiento público, a pesar de que tiene mala fama, fue muy útil para nuestro proceso democratizador. ¿Y qué tenemos gracias al financiamiento público? Elecciones hipercompetidas una y otra vez. Ahora bien, ¿se critican los montos? Pues están la fórmula en el artículo 41 constitucional, que insisto, no es una fórmula técnica que responda a una racionalidad. El que la vaya a buscar pues no la va a encontrar. Ayer alguien se preguntaba por qué es el 0.65% del salario mínimo. Pues porque eso acordaron los legisladores para tener un monto y los partidos tuvieran suficientes recursos. Puede ser 40%, 40 centavos, 30 centavos, sí, sería igual de arbitrario. Es una decisión política. ¿Queremos que los actores políticos tengan recursos? ¿Sí o no? Y si sí, ¿cuántos? Ahora, ¿ha crecido mucho? Pues miren, no necesariamente. Este es el financiamiento ordinario en pesos constantes, es decir, para poder comparar lo actual con lo pasado. El financiamiento más caro llegó en 2001. ¿Por qué? Porque hasta 2000 el financiamiento público se calculaba con una fórmula distinta a la actual, que introducía como variable el número de partidos. Cuando unos partidos pequeñitos en la coalición que entonces encabezó el PRD llegaron a la Cámara de Diputados, 3 partidos, pues pasamos de 5 a 8 partidos y eso hizo que se disparara el costo del sistema de partidos. Y como era un ciclo trianual, pues ahí lo ven ustedes para 2001, 2002 y 2003. En 2003, que perdieron su registro varios partidos, volvió a caer para 2004. ¿Qué se hizo en la reforma de 2007? Darle estabilidad a esos montos. Y andamos en una cifra estable. ¿Se puede reducir? Sí. ¿Pero que ha crecido dramáticamente a nivel federal? No. Gasto de campaña. Antes se daba el 100% en cada elección, adicional al financiamiento ordinario, sin distinguir entre elección intermedia y elección presidencial. ¿Eso a qué nos llevó? A que, como creció el número de partidos después de la elección del 2000, y en 2003, aunque era elección intermedia, se daba otro tanto, la elección más cara fue la de 2003. No es cierto que sean las actuales en términos de financiamiento público. Ahí están las cifras. La reforma electoral de 2007-2008
redujo a 50% adicional del financiamiento en elección presidencial y a 30% en elección intermedia, y eso nos lleva a que pues, las elecciones de 2015 hayan tenido como recursos de campaña pues menos de una tercera parte de lo que se dio en 2003. Así que sí se ha ido bajando el financiamiento público para los partidos en gastos de campaña. Frente a la histeria de que cómo ha crecido, y ayer se decía es exponencial el crecimiento, no es cierto. Claro, si alguien no sabe que hay que descontar la inflación, pues le puede resultar creciente, pero pues es un problema de ignorancia inaceptable en académicos. ¿Qué es lo que sí pasó con la reforma de 2015, de 2014? Que sin que se discutiera mucho en la Ley General de Partidos Políticos se metió que la fórmula de cálculo para el financiamiento en las entidades era el mismo que el de la Constitución. Y eso dio lugar a que en unas entidades subiera y en otras, por cierto, bajara. Le fue muy bien a las finanzas públicas de Morelos, Nayarit, Zacatecas, Sinaloa y Aguascalientes, que tenían fórmulas mayores. En promedio, pues hubo un crecimiento del 53%, ahí son 1.300 millones adicionales el año pasado. Ahora bien, quiero ir al gasto. De la fiscalización que hizo el INE, se detectó que 86% del gasto de las campañas, de los ingresos para gastos, eran financiamiento público y hay un 14% privado. Eso es lo que están gastando. Podemos, si queremos, si el legislador lo decide, reducir los montos, pero de que lo necesitan, ahí está, lo están utilizando. Siguiente, y si no es público, será de otro lado, porque es una necesidad estructural, no es de buena voluntad. Ahora, ¿en qué se gastan usos del financiamiento? Miren, en 2006, que fue la última vez que se compraron, los partidos dijeron haber comprado casi 500,000 de spots, 476,000, y se gastaron 2,000 millones de pesos. En realidad el IFE entonces detectó varios cientos de miles más de spots que, por cierto, no fueron sancionados por esa autoridad en ese momento. Y ha ido creciendo. Ahora tenemos otro modelo donde no solo aparecen los anuncios que los partidos compran en los principales canales y estaciones de radio, sino, como ya se explicó en la mesa anterior, en todos lados. De tal suerte, en cada concesionario de radio y televisión. Y eso pues sí ha implicado que sean muchos más spots hasta llegar a los 11 millones en 2015 de partidos en las campañas. Coincido con el argumento de Jorge Alcocer en materia de gasto, de esto de querer inventar que lo que dejaron de ganar los concesionarios es un costo para la sociedad mexicana. Bueno, pues, si lo dicen los agentes de los concesionarios, está bien, pero no les tenemos que creer. Es como si un día hacemos una inversión pública para que el agua que sale de las llaves de las ciudades sea bebible. Y decimos, pues necesitamos hacer una inversión de tanto, y que todo el mundo tenga acceso al agua, no haya escasez, y que esa agua, en cuanto la abramos, sea bebible. Nos cuesta. Y llega alguien y dice, no, ese no es el costo real del agua. Hay que ponerle el precio de Bonafont por cada botellita, que es lo que está haciendo Ugalde. Está queriendo que lo que dejaron de ganar Televisa y TV Azteca sea imputado como un costo a la sociedad mexicana. Y eso es incorrecto. Es una trampa argumentativa. Entonces, no es cierto que haya 50,000 millones de costo de la democracia mexicana por los spots. Por cierto, hasta los cálculos están mal, porque si multiplicamos el precio que tuvieron en 2006, que es cuando se compraron, lo actualizamos, necesitaríamos 66,000 millones de pesos para pagar eso. No le estamos dando eso a los partidos, ni hay que dárselos.
es con cargo a los tiempos del Estado y eso no tiene valor comercial. Entonces, es una treta decir que la democracia es cara porque los concesionarios no cobran lo que les gustaría cobrar. Y la peor receta que podemos seguir es encarecer el acceso a radio y televisión, volver un mecanismo de mercado y reducir el financiamiento de los partidos, porque de un lado hacemos la necesidad de tener ingentes cantidades de dinero y por otro no tienen ese dinero público, lo van a ir a buscar a algún lado. Es una manera desde la ley de crear una dependencia de dinero opaco, de dinero incluso delincuencial de los actores políticos. La manera de blindar al sistema político del dinero indebido es no generar necesidades económicas extraordinarias y adicionales a los partidos y a los candidatos para acercarse a la ciudadanía. Y eso en buena hora lo consiguió la reforma de 2007. Lo que hay que hacer es quitar los spots, como ya se dijo, los excesos de spots, como ya se dijo en la mesa anterior. Termino señalando que los topes de gasto de campaña pues prácticamente se han mantenido. Es necesario revisarlos siendo muy realistas porque en la fórmula actual tenemos que lo que más puede gastar un candidato a diputado federal son 1.260.000 pesos. A ver, si compra 3 camionetas grandes para recorrer el distrito, si es un distrito relativamente grande, pues ya se le fue ahí el dinero. Es realista poner esos topes. Y la otra es que hay que corregir las inequidades en materia de topes en la República. Miren ustedes, como por elector, por ciudadano empadronado, ¿cuál es el tope que se fija para las distintas elecciones? En algunos lugares son 9 pesos, como Jalisco o el Distrito Federal. En San Luis Potosí son 270 pesos. En Chiapas, lo comentaba con las consejeras, el tope de gasto para la campaña a presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez es el mismo monto que para la campaña a gobernador, no a presidente municipal, a gobernador en San Luis Potosí. A ver, los techos son techos, no cielos inalcanzables. Entonces, lo que trata el modelo es de asegurar un ingreso y de hacerlo, repartirlo con equidad, para evitar que sea estrictamente necesario depender del dinero privado. Segundo, el principal rubro de gasto en el pasado, que era el acceso a radio y televisión, lo resolvió la reforma de 2007-2008. Tercero, los topes son pertinentes para que no sea por el lado del gasto como se rompe la equidad. E insisto, creo que este modelo, visto desde que se echó a andar, ha dado resultados positivos. Por supuesto que pueden revisarse las fórmulas. Hay que ver si no es excesivo el dinero que reciben los partidos políticos, sobre todo por este cambio en la Ley General de Partidos, que se aumentó mucho, 1.300 millones, el costo de los partidos en las entidades federativas, que además pues están, son arcas públicas bastante, ya concluyo, bastante debilitadas. Pero la decisión, insisto, es política. ¿Queremos el modelo norteamericano del mercado y los millonarios? ¿O asumimos que la única reforma de los 90s que no estuvo inspirada en el consenso de Washington, que fue la electoral y que puso el énfasis en la equidad y que nos produjo alternancia y un sistema de partidos competitivo, pues tiene algo de rescatable? Por cierto, creo que es la única de las reformas de aquellos años que dio los resultados que se planteó. No así muchas otras que vendieron inspiradas, insisto, en el consenso de Washington y en una doctrina totalmente mercantil, de mercado, neoliberal,
que íbamos a tener una transformación positiva en este país. Los resultados de la economía, de los indicadores del empleo, de la pobreza y la desigualdad, ahí están. La única reforma que no estuvo inspirada en esa dogma fue la que ha dado buenos resultados, y aunque tenga mala fama pública, creo que hay que defenderla. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar ahora la palabra a Osvaldo Chacón. Osvaldo, es tu tiempo. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas ustedes. Esta hora es bastante pesadita, ya se hambrita, ya fueron 2 mesas anteriores a esta. Así que vamos directo al grano. Por supuesto, parto de una enorme coincidencia con lo que ha planteado el consejero Ciro Murayama. No hay un modelo de financiación político-electoral en el mundo que haya que seguir. No hay un consenso teórico político respecto de ello. Ello depende de las coyunturas, ello depende de los contextos y depende también de los sistemas políticos. Ciertamente algunas agencias internacionales han desarrollado a partir de estudios comparativos algunas sugerencias o recomendaciones a tomar en cuenta en la adopción de estos modelos en cada uno de los países. Por ejemplo, hay coincidencias en estos estudios como los de IFES, Idea Internacional, por citar algunos, o la misma OEA, ¿no?, de que los sistemas de financiación político-electoral deben garantizar, por supuesto, igualdad de condiciones en el ejercicio de los derechos de elegir y ser electo, y para ello se debe de regular la financiación de las campañas. También suelen coincidir en la importancia de estimular recursos que favorecen la igualdad de condiciones, y en este sentido van en sintonía con favorecer los fondos públicos, acompañados de restricciones a aquellos fondos que pueden perjudicar el modelo, como son los fondos privados, y delimitando los gastos de campaña. En los últimos años, estas agencias también han incluido la importancia de que los sistemas de financiación político-electoral incorporen el elemento del derecho a la información o de la transparencia. Bueno, el modelo de financiamiento político-electoral en México cumple prácticamente con todas estas exigencias, es acorde con lo que ellos mandatan. Y los éxitos están a la vista y han sido descritos ya puntualmente por Ciro. Los partidos en México reciben cuantiosos subsidios del Estado para financiar sus campañas con la finalidad de evitar que se alleguen de fondos privados, mientras que esta modalidad de financiación está sujeta a duras restricciones, a topes, y todo este sistema está sujeto a controles exhaustivos realizados por un organismo especializado, autónomo, técnico, como es el INE. Los partidos están obligados a presentar de manera concurrente un informe de sus ingresos y egresos que detona el desarrollo de estos controles, cuyos resultados están sujetos a un estricto régimen sancionador. Bueno, a pesar de que idealmente uno pudiera pensar vivimos en un paraíso en términos de reglas de financiamiento político electoral, en la última reforma del 2004 se volvió a poner la discusión de estas reglas sobre la mesa y se partió en el análisis o en el debate de un diagnóstico que identificaba que el modelo, a pesar de sus éxitos, aún adolece de ciertas deficiencias que había que corregir. En específico, la reforma del 2004 buscó fortalecer el financiamiento y el control del dinero ante la presumible existencia de un mercado de financiación informal o ilegal en las campañas, derivado de la sensación que las acciones u omisiones de la autoridad electoral en 2012 dejaron a los partidos opositores que encabezaron la discusión de esta reforma, sobre todo en las investigaciones de casos como el de las tarjetas Monex o Soriana, o la presumible financiación en las elecciones 2012 de algunas autoridades gubernamentales, principalmente locales, o la financiación a actividades clientelares.
Pues entonces la reforma del 2004 termina generando expectativas de que en el fondo se pueden resolver este tipo de cuestiones. Y ese me parece que debe ser el fondo de la reflexión. ¿Cuáles fueron las reglas que se incorporaron? Comento algunas. Por supuesto, la bolsa a repartir se incrementó, como ya lo comentó Ciro, homologando la fórmula en todos los estados a efecto de fortalecer el modelo y prevenir la demanda de fondos ilegales. Se quitó la barrera a los topes generales a las aportaciones privadas a efecto de fomentar la transparencia y que se fomente las subdeclaraciones o el ocultamiento de información en los reportes que hacen los partidos. Se incrementó el umbral para acceder al financiamiento público, se establecieron nuevos mecanismos de control para garantizar la transparencia de estos recursos, como el reconocimiento constitucional a la causal de nulidad de elección por rebase de topes de gastos de campaña o por haber recibido recursos de procedencia ilícita. Se establecieron reglas de financiación a candidaturas independientes, se establecieron reglas para dar certidumbre al prorrateo de los gastos, se estableció esto no vía legislativa, sino vía una determinación de la Corte que los gastos de operatividad electoral deben ser considerados como gastos de campaña y no como gastos ordinarios. Se incorporó el sistema de fiscalización en línea concurrente al desarrollo mismo de las precampañas y las campañas, se homogeneizó los sistemas contables de los partidos políticos, se disminuyeron los plazos de presentación de los informes financieros, se incorporaron nuevas reglas de comprobación de ingresos y egresos, la fiscalización se centralizó en el país, ahora lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral. Y todas estas reglas, ¿cómo impactaron en las elecciones 2015? Bueno, medir o evaluar el impacto de estas reglas o de las reglas de financiación político-electoral precisa cierta reorientación o de cierta reorientación metodológica. Tradicionalmente la evaluación de estas reglas se hace, como lo ha comentado el consejero Murayama, ¿no?, a partir de la verificación de los resultados electorales, puesto que este diseño o este modelo fue diseñado a partir de o buscaba favorecer el tránsito de un sistema de partido hegemónico hacia uno que permitiera la competencia equitativa entre distintas fuerzas políticas. En consecuencia, en los últimos años, ¿cómo hemos evaluado las reglas de financiación en nuestro país? Si los resultados electorales favorecían el pluralismo partidista, es decir, si ganaban varios partidos y ya no solamente uno, habían elementos para suponer que el modelo está cumpliendo con sus objetivos de financiación. Bajo este supuesto de que las reglas deben priorizar, pues, el sistema del fortalecimiento de un partido, un sistema de partidos políticos plural, se trataba de que los partidos contaran con el mayor presupuesto posible para lograr este objetivo y que fuesen incomodados lo menos posible en el ejercicio de ese recurso, de esa bolsa. En elecciones pasadas, hasta antes de la reforma del 2007, quizás, que empezaron a cambiar las tendencias tanto a nivel nacional como en las entidades federativas, era un verdadero sacrilegio hacer investigaciones de gasto a los partidos políticos. Teníamos el caso Pemex Gate, amigos de Fox, como un referente ahí en la vitrina, pero en general el principio que regulaba las auditorías o la fiscalización a los recursos electorales era el principio de buena fe. Había que confiar en lo que los partidos políticos estaban reportando y la investigación en esta materia era muy menor. Una vez que el pluralismo o que el pluripartidismo se ha ido consolidando en nuestro país, la evaluación necesariamente requiere una mayor profundización empírica. Yo creo que tenemos que ir más allá de esta evaluación que se reduce a los meros resultados electorales para discutir cómo se generan esos resultados, qué tanto las reglas de financiamiento político electoral están influyendo en esos resultados. Y por supuesto eso implica la construcción de nuevos indicadores que nos permitan medir factores como por ejemplo el nivel de transparencia o la financiación que se da en todo el proceso. La hipótesis es pues que los resultados electorales son insuficientes para afirmar que un sistema de financiación está fomentando el equidad o la transparencia. Desde esta perspectiva, un buen instrumento de trabajo es analizar
los resultados del propio trabajo que lleva a cabo el INE, los dictámenes que aprueba de la Comisión de Fiscalización, que tienen como objetivo verificar el cumplimiento de las reglas de financiación y que aprueba el Consejo General del INE. Me parece que si nosotros nos vamos a el análisis de los datos que están ahí en estos dictámenes, podemos llegar a una discusión más objetiva sin caer en estridencias. ¿Qué encontramos en el análisis de los dictámenes de fiscalización de las elecciones federales de 2015? Concluimos que aun y cuando el modelo se ha robustecido, reforma tras reforma, atajando acertadamente disparadores de gasto, acompañando el modelo de nuevas acciones de control, de investigación y colaboración interinstitucional que han sido aplicados a cabalidad por la autoridad electoral. Imagínense todo lo que se hace en este país para controlar o vigilar el cumplimiento de las reglas. Se hace revisión de gabinete, revisión documental de los informes de ingresos y egresos de los partidos, se hace observación, se hace inspección, se hace fiscalización en terreno, se hacen visitas, se hacen verificaciones en loco, se hacen monitoreo de propaganda callejera, se hacen cotejos, se hacen confirmaciones de operaciones con terceros, se hacen circularizaciones, se puede acceder a información bancaria y fiscal, se puede hacer requerimiento a información a personas físicas y morales. La autoridad electoral lleva a cabo intercambio de información con otras autoridades también como el SAT. Y a pesar de todo ello, nuestro modelo no desincentiva la existencia de un mercado de financiación informal y nuestro sistema, por supuesto, se ve débil frente a las posibilidades de detectar y prevenirlo. Y esto no es un problema de la autoridad, no es un problema de falta de actuación de la autoridad, es un problema de sistema, que es a lo que quiero llegar. ¿Cuáles son los hallazgos a los que nos lleva el análisis de los dictámenes de fiscalización? Uno, tengo aquí la información, tuvimos un problema técnico en la mesa, no puedo proyectarlos, pero si alguien está interesado puede darme su correo electrónico, su USB y con gusto los compartimos. Uno, como ya se ha comentado, la bolsa de los fondos públicos incrementó considerablemente producto de la obligación de los estados a homologar la fórmula. De acuerdo a los dictámenes de fiscalización, hay más de 200 millones de pesos que los partidos políticos tenían asignado para sus campañas electorales y que no utilizaron. ¿Qué hacer con ese recurso? Es algo que ahora se está discutiendo o se va a discutir en el ámbito jurisdiccional a partir del amparo que presentaron un grupo de ciudadanos. Pero es un dato duro, importante a considerar. Dos, hay diferencias entre lo que se reporta, lo que los partidos reportaron en el sistema en línea y lo que presentaron más tarde en sus informes financieros. Y ello refleja, por supuesto, problemas técnicos en la integración de los informes, en el entendimiento de un sistema que para ellos era nuevo, pero también refleja la baja calidad de esos reportes o de la información que contemplan. Por darles un ejemplo, el Partido de Acción Nacional reportó en el sistema en línea un poco más de 170 millones de pesos. Y luego en los informes de gasto resulta que hay más de 230 millones de pesos. Y así por el estilo vamos a encontrar la misma dinámica en el resto de los partidos políticos. El caso del Partido Verde Ecologista reportó en el sistema en línea, en los distritos donde participó solo y no en coalición con el PRI, un poco más de 13 millones de pesos, pero de acuerdo al informe final de gastos se le acredita más de 30 millones de pesos. Tres, a pesar de que se liberaron los topes a las aportaciones privadas, estas siguen sin declararse de manera importante. Continúan predominando las subdeclaraciones y el ocultamiento de información. Por ejemplo, el Partido Acción Nacional reporta o informa aportaciones privadas por poco más del 3%. De hecho, ningún partido político, excepto los partidos nuevos que uno pudiera entender por
que tuvieron menor fondos públicos, menor cantidad de fondos públicos, reporta más de un 10% de aportaciones privadas. Los montos son muy bajos, giran alrededor del 3%. Un caso para el estudio y el análisis es el Partido Verde Ecologista. Reporta 0 aportaciones privadas a sus campañas federales. Y el Instituto Nacional Electoral le acredita 0 aportaciones privadas. Es decir, informe del partido y el Instituto Nacional Electoral tampoco tuvo elementos o herramientas para verificar si efectivamente esa información era correcta o hubieron aportaciones privadas en esa campaña. Voy un poquito rápido. 4, los partidos presentaron distintas versiones de sus informes, restando credibilidad a los mismos. Hay enormes diferencias entre los primeros y los segundos reportes. El nivel de especificidad de la información y el detalle que se exigen los formatos de los informes no ha logrado pues incidir en la calidad de la información que los partidos presentan. Me voy a la siguiente, número 5. Los partidos políticos son poco proclives a reportar gastos. Nos estábamos refiriendo a ingresos, ahora vamos a los egresos. Predominan las subdeclaraciones, el ocultamiento de información y presentan nuevamente distintas versiones de sus reportes y de sus informes, que en el caso de los egresos es mayor. Si uno observa los números de los informes de gastos de los partidos, es a raíz de lo que el INE les observa que los partidos van reportando, es decir, van llenando el expediente en función de lo que el INE les acredita. Si no, el INE no les acredita algún gasto, pues entonces ellos no tienen el incentivo para reportarlo o para informarlo. El ente fiscalizador presenta problemas para acreditar por lo mismo gastos que no son reportados. Las observaciones que no fueron atendidas por los partidos fueron mínimas, los porcentajes no alcanzan a rebasar el 5%, excepto en el caso del Partido Verde, derivado a los procedimientos de queja que se resolvieron al margen de los procedimientos ordinarios de fiscalización, del Partido del Trabajo y del Partido Humanista. Por supuesto, el modelo presenta también graves problemas para acreditar gastos de actividades clientelares, por ejemplo. De acuerdo a los reportes de los partidos, en promedio solamente el 10% de sus recursos fueron utilizados para gastos electorales. En 2012, para el estudio, el diagnóstico y la fiscalización electoral, entrevistamos a 30 candidatos y en promedio los candidatos a diputados federales aseguraban que ellos invertían un monto similar en sus campañas, en el día de la jornada electoral, a lo que habían gastado en el resto de la campaña. Una conclusión parecida llega a Integralia, la empresa de Luis Carlos Ugalde, en el sentido de que buena parte de esos recursos no se enteran o se reportan. ¿Cuáles serían las propuestas para terminar? Por supuesto, coincido en que hay que mantener el modelo que favorece el financiamiento público en las campañas, pero que sí hay que ajustarlo a los requerimientos reales de los partidos y en los factores a considerar, por supuesto, además de los resultados electorales, el análisis histórico del gasto de los partidos. Yo creo que hay elementos ahí para generar conclusiones importantes de cuánto y para qué requieren los partidos políticos. Fortalecer el monitoreo del gasto invirtiendo mayores recursos en estos ejercicios, que son los únicos que sirven para verificar en los hechos si la información que están presentando los partidos políticos en sus informes es suficiente o no. Para ello me parece que este criterio que se ha mantenido hasta ahora de notificar al partido político cuando se hacen estos monitoreos no ayuda a que se cumpla el objetivo. Al final del día, aunque no se le notifique al partido, si le notificas al partido, pues lo que va a hacer es bajar la propaganda para cuando lleguen los auditores. Y si lo que preocupa es que se violenten el derecho de presunción de inocencia o derecho de debido al proceso a los partidos, no debe de existir esa inquietud,
puesto que los monitoreos que hacen los auditores del INE acreditan debidamente circunstancias de tiempo, modo y lugar. Me parece muy importante para atajar esta cultura de la simulación y las subdeclaraciones que la información que los partidos políticos suben en línea la podamos conocer nosotros, la podamos conocer los ciudadanos. Esto facilitaría el periodismo de investigación, generaríamos datos para que haya un voto más informado el día de las elecciones y no esperarnos a que la autoridad electoral resuelva los procedimientos para conocerlos. Por supuesto, ya sabemos que esa información no es concluyente, que ya tenemos el precedente de la investigación de los amigos de Fox o Pemex Getty, cómo se utilizó de mala manera la información, pero me parece que son más los beneficios de que se pueda abrir esa información a que continúe siendo reservada. Ajustar, por supuesto, los plazos de los procedimientos para garantizar que el Tribunal Electoral pueda conocer a tiempo de ello. Coincido con el tema de la homologación de los criterios de los topes, pero creo que también hay que incentivar el cumplimiento de las reglas, no solamente aligerando los montos de los topes de gasto establecidos, sino también incentivando la transparencia de la información, permitiendo que las personas morales con fines de lucro, con topes por supuesto, puedan aportar a las campañas. Todos sabemos que lo hacen, no hay un solo candidato a presidente municipal en este país, uno solo, que no tenga tras de sí aportaciones de empresarios que se dedican al ramo de la construcción o prestaciones de servicios, pero ese recurso nunca se reporta y nunca nos enteramos, porque al estar prohibido no existe el incentivo para reportarlo o para informarlo. Y discutir finalmente, en el caso del financiamiento a actividades clientelares, la posibilidad de debatir medidas como lo que ya se dijo ayer, el voto obligatorio, ¿no? Como un esquema que pueda prevenir una actividad que desde la fiscalización y la financiación electoral es imposible de controlar mientras vivamos en un contexto de enorme desigualdad socioeconómica. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la aportación de Javier Aparicio, que va a traer también la palabra de Delia Ferreira Rubio, que por causa de fuerza mayor no pudo estar aquí. Muchas gracias. Podemos intentar, a ver. Bueno, hola de nuevo. Tengo que externar una disculpa por problemas de diversa índole. Delia Ferreira no pudo estar con nosotros. Tengo sus propuestas y abusando de no sé qué cosas me propuse para subir a la mesa. Y el comité organizador aceptó. ¿No? Era para mantener la equidad de la mesa o algo así. Bueno, a ver, este tema, financiamiento electoral, fuentes, usos y topes, es un tema importantísimo en el funcionamiento de nuestra democracia y en la de muchas otras democracias. Bueno, de este tema traigo grafiquitas y PowerPoint, vamos a ver si se pueden proyectar y si no se las platico. A ver, me gustaría ir de lo general a lo particular sobre el tema, un poco retomando cosas que ya dijo el consejero Murayama y el doctor Chacón. Lo primero es distinguir entre buenas intenciones, motivaciones y consecuencias. En México, bueno, iba a decir en México y en China, pero en China no hay financiamiento público a partidos. En México y en otros países perfecto. En México y en otros países el financiamiento público, o sea, si leemos el libro de texto, el manual de idea y en el manual de la buena onda de las democracias, el objetivo del financiamiento público a partidos, pues sí, los objetivos típicos son proveer equidad en la contienda, ¿no? Que el piso no esté tan disparejo, aunque las elecciones por naturaleza son disparejas,
Ahorita digo a qué me refiero con eso. La segunda es este asunto de evitar la excesiva dependencia en el dinero privado. Y la tercera, pues en un régimen de finanzas electorales pues bien hechecito, pues se quisiera transparentar el origen y aplicación de los recursos. Muchos lo intentan, pocos lo consiguen. Ahora, está bien, todo bien, yo compro la agenda. Yo tengo una idea alternativa de dónde viene el financiamiento público a partidos. Yo creo que el financiamiento público a partidos proviene de partidos políticos bien representados en un congreso que dicen, a ver, tenemos que decidir cada año en qué se gasta el erario, pues ¿por qué no nos damos un subsidio? Y se lo dan. Y ese no es un problema o una deficiencia de la democracia. Bueno, depende. El darse subsidios a sí mismo tiene su lado positivo y su negativo. Pero lo hacen muchos países. Tenemos aquí, por ejemplo, si vemos datos de IDEA, de un volumen de IDEA internacional, la verdad es que 2/3, o sea, si vemos 180 países con democracias de todos los niveles, 180 países con datos, pero son 180 democracias o pseudodemocracias o casi democracias. 2/3 de una muestra de 180 países del mundo tienen financiamiento público directo a los partidos. Entonces no nos inventamos algo en México, en México se adoptó algo, una tendencia natural de las democracias. Ahora, financiamiento público indirecto, por ejemplo, los spots es financiamiento público indirecto, también lo tienen muchos países. Acceso a medios, 70%, ¿no? En muchas democracias hay acceso a medios para los partidos. De nuevo, le podemos ver virtudes, defectos, buenas intenciones, malas intenciones. Yo lo veo como un claro equilibrio de los partidos políticos que deciden legislar para darse un subsidio, legislar para darse acceso a medios. Si somos muy neoliberales nos duele, pero si somos muy neoliberales nos tienen que doler muchas otras cosas también, ¿no? El mal uso del gasto público y los impuestos y demás. En fin, los informes financieros de los partidos también están en muchos de estos países, pero vean, en la parte baja de esta tablita, de repente los porcentajes se nos caen, ¿no? Topes a las contribuciones en campaña, topes a las contribuciones fuera del periodo de campaña. Resulta que menos del 40% de los países, va de nuevo, menos del 40% de los países, o sea, la mayoría de los países, democracias, no tienen topes a los gastos de campaña. ¿Qué hubo? Yo sé que el tope de gasto de campaña es parte del mantra de que no, pues hay que tenerlos porque hay que tenerlos porque hay que tenerlos. Pero yo diría, a ver, si la mayoría de las democracias no los tienen, valdría la pena discutir por qué los tenemos en México. ¿Cuál era su objetivo? ¿Cuáles son sus consecuencias? Yo creo que los marcos, la regulación electoral, como cualquier otra cosa de diseño institucional, se tiene que evaluar por sus consecuencias, no por sus motivos o sus buenas intenciones. De buenas intenciones está pavimentado el camino a no sé dónde. Prohibición de contribuciones anónimas, miren, 68%. Entonces sí está como muy prohibido las contribuciones anónimas, creo que podemos entender por qué. Pero vean, topes al gasto de partidos, límites a las contribuciones, topes de gasto de campaña, son cosas que casi no se hacen en el mundo. Yo simplemente diría, hay que tratar de preguntarnos por qué casi no se hacen en el mundo. A lo mejor el mundo está todo mal y en México lo estamos haciendo bien. Yo cuando veo el modelo de finanzas electorales en México, lo que veo es que siento que cada regulación que vimos que existía en el mundo la adoptamos. Oye, ¿qué hay en el mundo? Hay financiamiento, tráigalo. Acceso a medios, lo quiero. Topes de campaña, lo quiero. Fiscalización, también la quiero. Periodos de campaña, vamos a regular la precampaña y la intercampaña y la otra campaña. Sí, también todo. O sea, los invito a pensar en una regulación de finanzas electorales del mundo que no tengamos en México. Tenemos algo, ¿no? O sea, tenemos muchos tomos, muchos libros. Pero creo que no han sido evaluados de manera adecuada. En el CIDE, en un estudio con Jacaranda Pérez, tratamos de evaluar las consecuencias del financiamiento público en el mundo. Así como a ver, vamos a ver qué tan competitivas son las elecciones de los países con financiamiento público y qué tan competitivas son las elecciones en países sin financiamiento público. Hicimos una muestra ahí como de 100 países y un panel como de 25 países, ahí lo vimos en el tiempo, en el espacio. Y nos quedamos con un resultado muy mixto, que, bueno, el impacto del financiamiento público en la competitividad de las elecciones, en los márgenes de victoria de las elecciones, en el número efectivo de partidos de las elecciones,
Bueno, en todas esas variables dependientes, el efecto del financiamiento público es ambiguo. O sea, a veces ayuda, a veces no ayuda. ¿A qué me refiero? De repente los países con financiamiento público tienen un mayor número efectivo de partidos y eso no suena mal. Bueno, si los subsidias va a haber más partidos en los congresos y en las votaciones. Ah, está bien. Pero los márgenes de victoria de las elecciones presidenciales son más grandes. Entonces, en algunas dimensiones, el financiamiento público parece producir elecciones más competitivas, por ejemplo, en la dimensión número efectivo de partidos, fragmentación del voto, pero en la dimensión margen de victoria pasa lo contrario. Vemos resultados de un signo en elecciones parlamentarias y de otro signo en elecciones presidenciales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el diablo está en los detalles, porque también no se trata de tener y no tener financiamiento público. En México tenemos financiamiento público y la verdad es que no existen datos muy precisos para poder saber si es mucho o es poco, pero mi experiencia anecdótica, platicando con 10, 15 expertos del tema de financiamiento electoral en el mundo, cuando ellos ven los datos de México en dólares y en per cápita, dicen, oye, qué generoso es el financiamiento público en México. O sea, te lo dicen los colombianos, los ecuatorianos, los argentinos, te lo dicen de la India, te lo dicen de... Bueno, en el mundo anglosajón es como raro de... ¿Y ustedes por qué tienen financiamiento público a partidos? Como dijo el consejero Murayama. Sí, en el modelo anglosajón, eso de andar subsidiando partidos hasta se ve mal. Por ejemplo, en Inglaterra está prohibido tener spots. Un experto inglés me lo comentó eso en una reunión. Dijo, ustedes tienen spots. Nosotros los prohibimos hace 50 años. Pero era así como de... Es como de gente poco sofisticada, ¿no? Querer decidir tu voto viendo spots. Y yo como diciéndole, pero es que es nuestra conquista del 2007-2008, la spotiza. Ay, pues... En fin. Pero existen esos mundos. También en algunos países está mal visto el financiamiento público a partidos. Se ve como un subsidio rentista. ¿Y por qué tenemos que subsidiar un partido? Que los partidos busquen sus aportaciones de la militancia y si sus militantes son pobres, bueno, pues que los funcionarios públicos que llegaron al poder a través de ese partido, pues ellos que se mochen, ellos sí ganan bien. Y de ahí, ¿no? O sea, si tienes alcaldes y tienes gobernadores, tienes de dónde sacar dinero para tus partidos políticos. Digo, por la vía ilegal, pero también por la vía legal, ¿no? Piensen que está la bancada legislativa de algún partido y dices, mira, llegaste al poder con el partido tal, pues tienes que darnos una aportación de tanto, ¿no? Eso está también un poco regulado en México, pero bueno, en fin, que hay un modelo que financia, hay un modelo que no financia. Y vale la pena discutirlo, no simplemente creer a pie juntillas que porque lo tenemos y porque lo adoptamos hay que defenderlo. Yo creo que hay que someterlo a evaluación. Ahora, ojo, hay algo sí muy importante, para que no parezca que estoy criticando el financiamiento público. ¿Saben para quién es fundamental el financiamiento público a partidos? Para los partidos de oposición. El partido en el gobierno no necesita que lo subsidien. Entonces, lo que pasó en algún momento de nuestra historia en México, estaba el partidote y nadie le podía darle batalla, casi nadie le podía dar batalla en una contienda más o menos donde los votos se contaran bien, ¿no? Entonces se le tuvo que dar un subsidio a los partidos de oposición. Claro, nada más que en ese reparto del subsidio, el partido en el gobierno también se sirvió, ¿no? Pero el financiamiento público es importantísimo para los partidos de oposición. Si tienen dudas, hablen con un partido de oposición de Venezuela y vean cómo está la cosa, ¿no? En fin. Ay, tengo tantas gráficas, no se las voy a poner. Pero tener una regla en la que se le diéramos más dinero a los retadores que a los partidos en el poder también sería complicado. Entonces, no está fácil encontrar cuál es la mejor regla para financiar a partidos. Voy a poner 3 o 4 gráficas rapidísimo nada más para ver qué pasó. Se dice, por ejemplo, que la reforma del 2007-2008 cambió radicalmente el financiamiento público a los partidos. En esta gráfica tengo el financiamiento público a los partidos de 2006 y el de 2012, es la suma de ordinario más gasto de campañas. Si se dan cuenta, las barras de cada partido se quedaron más o menos del mismo tamaño. ¿De dónde salió ese porcentaje de salario mínimo con el que ahora se decide el financiamiento público a partidos? Se decidió, yo creo, sospecho, especulo, no estuve ahí, que pusieron un porcentaje de salarios mínimos de modo que el financiamiento público total que recibían los partidos no cambiara tanto. Lo que sí cambió fue la mezcla de financiamiento ordinario contra financiamiento de campaña. El financiamiento para campañas disminuyó,
el financiamiento para ordinario aumentó. Ahora, esto fue una decisión política, no es culpa del INE o del IFE. Cuando llegaron allá los consejeros, ya estaba así la regla. Los consejeros del IFE y del INE no deciden cuánto dinero reciben los partidos, nomás reciben la golpiza de propuesta de presupuesto de egresos, mira cuánto gastamos en los partidos. Pero son los legisladores los que están decidiendo cuánto subsidiar esto. Siguiente tema, los topes de campaña, que es otro de los temas de la mesa. Con la reforma electoral 2007-2008, los topes de gasto de campaña disminuyeron porque cambió la fórmula de cálculo. Entonces, a lo mejor en 2006 estábamos hablando de 650 millones. Son pesos nominales, perdón, consejero. No son pesos reales, pero así están los números. En 2006, a pesos de 2006, el tope de campaña para presidente era de 650 millones. Yo creo que era un tope bajo. Bueno, para 2012 eran 336 millones de pesos. Yo dejo a su criterio si ustedes creen que en México las campañas presidenciales cuestan 336 millones de pesos. Pero pues ahí está, es la ley, ¿no? El problema es que cuando comparamos, si sumamos los topes de gasto de campaña, podemos llegar a una cosa que se llama el tope máximo de gastos de campaña, ¿no? Si maximizas el gasto de todos los diputados, todos los senadores y tu candidato presidencial, pues en 2006 podías gastar, en 2006 podías gastar 1.400 millones de pesos y en 2012 podías gastar 1.154 millones de pesos. Ahora, ese tope global, que a la hora que lo fiscalizas medio se prorratea, porque pues, tú puedes poner gastos en una bolsita o en otra bolsita, sujeto a algunas reglas, pues lo que vemos es que algunos partidos políticos están muy cerca del tope. O sea, hay partidos políticos que, déjenme poner coaliciones, aquí están las coaliciones. Ahí hay una barra verde que está arriba de la línea azul. Esa barra verde quiere decir que la coalición Compromiso por México recibió más financiamiento ordinario de lo que podría gastar teóricamente maximizando todos los topes de gasto de campaña. ¿Cuál es lo importante de esto? Que sí hay un problema hay una incoherencia importante en nuestro sistema. Esa incoherencia es que los topes de gasto de campaña son parejos para todos los candidatos, por así decirlo, y el financiamiento público pues es proporcional el 70% de ese financiamiento es proporcional a tus votos. Entonces el tope de campaña constriñe más a algunos candidatos o a algunos partidos que otros. Y eso puede generar como incentivos perversos, ¿no? Pero ¿dónde veo incoherencia? Bueno, hay partidos políticos o coaliciones que reciben más financiamiento público del que pueden gastar en un año electoral. Está como raro, ¿no? Siguiente, y ya para cerrar, que ya me pasé en el tiempo, aquí hay unas grafiquitas de fiscalización y demás, déjenme ponerles solo una. Es que, claro, el INE, tenemos nuestro sistema de fiscalización. Yo veo dos problemas. Si el tope de gasto de campaña es irreal, yo creo que yo sí creo que el tope de 336 millones de pesos para presidente, yo creo que es una vacilada. Pero es una vacilada del legislador, de nuevo. Ahora, tener al árbitro electoral, obligarlo a fiscalizar esa cantidad irreal, diría yo, de dinero, pues es poner al árbitro electoral a distraerse midiendo algo, una cifra medio irrelevante, ¿no? Última cosa, veamos los montos. Ahora, el INE y el IFE fiscalizan, sancionan, pero si comparamos la proporción de la sanción con la proporción del financiamiento público, que es lo que está aquí, estas son el financiamiento a partidos de 2012 contra las sanciones que recibieron los partidos por fiscalización. Son montos muy asequibles. Está de moda hablarlo para el caso del Verde, pero en realidad la normalidad de nuestros partidos políticos es que cuando los cachan en la trampa del gasto o de la fiscalización, reciben una sanción que la pagas con 2 o 3 meses de financiamiento. Entonces, yo creo que sí vale la pena pensar si queremos o no queremos los topes de campaña, dónde deben de estar, y si el esfuerzo fiscalizador, yo lo pondría así para concluir, quizá vale la pena invertir más dinero en mejorar la capacidad de fiscalización del INE y menos dinero en andar subsidiando a no sé cuánta candidato perdedor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los exponentes. Creo que ha sido muy interesante. Tenemos un camino por recorrer con las preguntas, especialmente creo que se ha planteado cómo
ir desde un deber ser planteado en la ley a una implementación que acerque, digamos, el paraíso a la realidad, o al menos que reduzca algunos aspectos que pueden ser posiblemente infernales. Y bueno, poder llegar al menos a alguna realidad efectiva. Se ha planteado que habría que centrarse más en el cómo, tanto en lo formal, monitoreo, etcétera, pero también en lo informal, algunos puntos de fuga en este camino que pueden tener que ver con clientelar, resistencias a declarar gastos, etcétera. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a aprovechar entonces el tiempo que hemos cuidado para que cada uno de los exponentes pueda explayarse con respecto a las preguntas. Gracias. Primero una reflexión general. Todo modelo de regulación en el dinero que se invierte o se destina a la política tiene efectos indeseados. Y aquí hay que optar por el mal menor. Vuelvo al principio, hay una tensión entre dinero y democracia. Los sistemas de partidos necesitan dinero, pero el dinero en las sociedades de mercado, antes les llamábamos capitalistas, está concentrado en unas cuantas manos. Y como la democracia es un ejercicio entre iguales, porque todo ciudadano tiene derecho al voto, y el dinero está concentrado en unas manos, pues esa concentración de los recursos en unas cuantas manos, si se refleja tal cual en las campañas, puede acabar lastimando el ejercicio de democracia entre ciudadanos iguales para hacer un juego estrictamente o en buena medida modelado por la concentración de recursos. Entonces siempre va a haber esta tensión. Se requieren recursos, pero esos recursos pueden, digamos, contaminar a la democracia. La democracia necesita el dinero, pero el dinero puede desvirtuar a la democracia. Y ese, insisto, no es un problema mexicano, no es un problema argentino, es un problema alemán, es un problema japonés, es un problema norteamericano y en todas las democracias. Por cierto que en China sí hay recursos para el partido, no es que es un partido único. Igual que aquí se gastaba dinero en las campañas del partido hegemónico cuando las elecciones eran de pronóstico conocido, desde que se convocaban uno sabía quién iba a ganar. Y claro que había derroche en las campañas, solo los muy jóvenes no lo recordarán, pero los que pasamos los 40, y creo que salvo los expositores varones lo sabemos, pues es recordar cómo había ese derroche. Entonces tampoco es que antes no se gastara dinero. El problema es que aquella forma de derroche era dinero opaco que salía de las administraciones públicas necesariamente, no era dinero establecido para los partidos, no era dinero fiscalizado, no era dinero repartido, pero ahí estaba el dinero público metido en el soporte de un sistema no democrático. Tampoco es cierto que la democracia haya sido la que nos trajo el costo electoral. Había, pero era para favorecer la reproducción de un partido político, de un régimen de partido político hegemónico. Bueno, entonces tenemos que optar entre el mal menor. Miren, podríamos retirar el financiamiento público. Y yo les pregunto, ¿quién financiaría las campañas? Pues imaginamos, podrían hacer algunos partidos contribuciones a partir, dice, de sus cargos de representación, pues sí, pero hay, en otros casos, pues sería grandes empresarios, en fin, o dinero, porque además los partidos no solo hacen campañas, tienen que vivir, mantener sus estructuras, en fin. Y la experiencia mundial pues nos demuestra eso. A ver, en Estados Unidos el financiamiento público no pinta mucho para las campañas y mantener los partidos, pero pues quien quiera ver cómo
los grupos de poder económico secuestraron la toma de decisiones y desregularon el sector financiero por el peso de los lobbies financieros en las campañas, ahí está buena parte de lo que explica la mayor crisis económica de la economía planetaria desde el 29, que es la de 2008. El dinero privado secuestró el interés público en los Estados Unidos. Bueno, pues esa es una opción que a mí me parece intransitable. De por sí es muy difícil defender el interés público en México. De por sí con este modelo no es que los partidos necesariamente hagan frente a los poderes fácticos, imagínense que además fueran totalmente dependientes. Todos tienen inconvenientes, todo modelo. Que esto ha generado burocracias. Bueno, políticos profesionales hay en todo el mundo y eso tiene que ver con la división del trabajo. Si solo quien tiene suficiente dinero privado para dedicarse a la política pudiera hacer política, pues a lo mejor aquí solo existiría partido de los empresarios o de quien tenga suficientes ahorros. Es decir, lo que quiero decir es que no hay el modelo perfecto y que toda democracia está enfrentándose, y este problema además, les tengo una mala noticia, llegó para quedarse. Porque este es un problema de las democracias jóvenes y de las democracias muy viejas. Y no hay la bala de plata que resuelva todo y mate los males. Es más, no hay una receta universal. Lo que tenemos son contextos políticos e históricos distintos y cada país debe ser capaz de generar su mejor legislación. Y el hecho de que yo diga que siempre va a haber problemas y tensión y riesgos en esta relación estructural entre dinero y política no quiere decir que nos resignemos a la corrupción, a los excesos, a los malos manejos, a la participación del dinero sucio en la política, no. Esto es como las enfermedades. Pueden surgir nuevas enfermedades, nuevos virus, y hay que estar siempre pues ensayando vacunas y tratamientos. Ese es el papel desde el legislador y desde la autoridad electoral. Pero decir que porque hay bacterias, a veces pandemias, pues hay que desmontar el sistema de salud, pues no me parece racional. Entonces, insisto, este es un problema que llegó para quedarse y nosotros tenemos el sistema que construimos para enfrentar una serie de problemas, que teníamos que desmontar un partido hegemónico y crear un sistema de partidos competitivos. ¿Ese sistema existe? Pues sí. Las elecciones pasadas, que de lo que menos hemos hablado en este seminario, quizás es de lo más importante, de los resultados electorales, fueron las elecciones a la Cámara de Diputados más competidas distrito por distrito. Hubo más de 100 distritos de menos de 5% de diferencia. Ah, caray, está viva la competencia. ¿Es el dinero de unas manos el que decide? No. La otra cosa que quiero señalar, es muy importante el dinero, pero tampoco es todopoderoso que dinero se traduce automáticamente en votos. Así como spots, anuncios, no se traduce en votos, aquí tampoco. Si no, nos explica el buen resultado de Morena frente al Verde, por ejemplo. Por cierto, nada más ahí como pie de página, no es cierto que el Partido Verde le haya salido bien el negocio, porque va a aumentar su financiamiento público el año que entra de forma marginal, porque su votación es prácticamente la misma que había tenido la elección anterior, y las sanciones, las que ya se aprobaron, las que ya están firmes, son 10 o 15 veces más de lo que van a recibir, más las que van. Pueden estar hasta como 2 años sin financiamiento. 2 años sin financiamiento. Corten el ingreso a una familia, a una institución, aunque sea 2 años, es durísimo. Tampoco digamos que es cualquier cosa. Entonces, yo lo que creo es que este modelo ha dado buenos resultados. Ahora, buena parte, más bien la intervención de Osvaldo,
Pues yo no me referí a esos temas porque leí el programa y al rato hay una mesa de fiscalización y a mí me invitaron a la de financiamiento, entonces pues yo hablé de financiamiento, no de fiscalización, están relacionados, pero a ver, nada más para decir algunas cosas. Los partidos reportaron unas cosas y el INE encontró otras, pues sí, así es la fiscalización. Si lo que dijeran los partidos fuera lo que encontró el INE, Pie Juntillas pues hubiera dicho que no encontramos nada. Pero dado que detectamos más de 100 millones de pesos nada más en las campañas federales de gasto adicional, pues quiere decir que algo de capacidad fiscalizadora tuvo el INE. Encontramos 45,000 espectaculares en todo el territorio, los retratamos, los documentamos y de esos, una tercera parte, los partidos no nos los habían notificado. Que los partidos tienen esta práctica de notificar por debajo, pues ese no es mi punto de llegada, es mi punto de partida. Pues ya lo sé y por eso la autoridad tiene que desplegar estas cosas y lo hizo. Que es mejorable la fiscalización, por supuesto, fue el primer ejercicio, en fin, pero creo que el modelo, a ver, no le pidamos a la legislación electoral ni a la fiscalización electoral que resuelva el problema de manejo de recursos públicos en el Estado. No, si sobrecargamos al INE para que resuelva todo, a lo mejor puede acabar siendo una autoridad sobrecargada de expectativas. Si hay, como parece haber, todavía las prácticas, sobre todo en algunas zonas del país, de mal uso de recursos públicos, pues lo que hay que hacer es fortalecer los controles sobre el dinero público en los gobiernos. Y eso pasa por fortalecer los cabildos y los congresos locales. Pero si esa función tradicional del legislativo en el mundo de la división de poderes no la cumple, pues no pensemos que porque le demos más atribuciones en una norma a una autoridad nacional vamos a resolver el problema de corrupción en el país. Así que, bueno, muy rápidamente. Es que no me dijiste cuánto. ¿Puedo muy rápido o no? Bueno, pues pues entonces si no tengo más tiempo, aquí me quedo. Tengo algunas preguntas. ¿Está bien? 15 minutos cada uno porque a las 13 termina la mesa, pero bueno, si sobra algo. Muchas gracias. Yo hablaré 10 para dejarle 5 al consejero Murayama y pueda atender ahí algunas inquietudes que le han presentado. ¿Y a mí? No tienes tus 15, no abuses. A ver, Eliseo Antonio, ¿qué opinión le merece la actuación del OPLE Chiapas respecto al pasado proceso electoral en materia de fiscalización, topes? Bueno, esta competencia más bien la absorbió el INE, ¿no? No es competencia no fue competencia de los funcionarios electorales locales, pero de cualquier manera aquí veo algunos consejeros y consejeras pueden platicar. El tema de topes, en el diseño de topes, ¿no? Pero más bien era el tema de la... ¿Cómo? Sí, en el establecimiento de topes. Yo me refería más bien al tema de la fiscalización, pero el tema de diseño de topes me corrige el consejero Murayama, sí fueron los consejeros locales. Él mismo comentó ya un caso pues bastante curioso, por decirlo de manera favorable o positiva, ¿no? De un tope establecido en la ciudad capital que es similar al de una elección de gobernador. O sea, algo hay que corregir ahí porque algo no está bien, ¿no? Deben haber criterios, parámetros que sean los mismos en todo el país para evitar este tipo de situaciones. Oscar Bernal, ¿cuántas sanciones hubo por las inconsistencias entre el informe en línea y los informes finales? Los partidos políticos atendieron la mayoría de las observaciones que hizo el INE, la Comisión de Fiscalización, a los montos que no habían sido reportados. Es lo que puedo comentar al respecto.
hablando, ¿por qué los que, no entiendo el nombre de la persona que hace la pregunta, pero ¿por qué los criterios del INE y del Tribunal Electoral Federal fueron diferentes en casos de rebase de topes si la regularización es única? No identifico, quizás el consejero pueda identificar ahí si había algún diferendo ahí en esta materia. Lo que sí resolvió el Tribunal Electoral Federal es que los dictámenes de fiscalización del INE no eran concluyentes o no fueron suficientes para incorporar otro tipo de datos o información que pudiera concluir si se rebasó o no el tope de gasto de campaña en una elección, porque no estaban concluidos algunos procedimientos de queja que estaban abiertos, ¿no? Marcela Laguna comenta, la observación electoral nos permitió detectar una relación entre el uso de recursos públicos, de programas sociales y la coacción del voto. ¿Por qué esto no se audita y se toma en cuenta en el rebase de los topes de gastos de campaña si se violenta el principio del voto libre para la población más pobre? Bueno, ya Ciro afirmaba que es importante entender que el control de estas reglas no se reduce exclusivamente al ámbito electoral y que los órganos fiscalizadores responsables de esos recursos que se manejan en los programas sociales deberían ser más eficientes en su desempeño y en su trabajo. Ahora bien, muchas veces es porque es muy difícil acreditar la fidelidad de las pruebas en casos de supuesto clientelismo o compra de voto o presión de voto. El Tribunal Electoral ha sido muy claro, la prueba testimonial, que es la que generalmente se presenta, no es una prueba suficiente, ¿no? Y existen muchas complicaciones para acreditar circunstancias de tiempo, modo y lugar, en materia probatoria, en materia de clientelismo. Finalmente, me parece que coincido, por supuesto, con mis colegas de la mesa. El tema de cómo hacer valer o respetar las reglas de financiación no debe reducirse exclusivamente al ámbito de la autoridad electoral. Hemos hecho poco énfasis, pero me parece sumamente relevante la participación ciudadana en esta materia. Si no hay una ciudadanía interesada en el cumplimiento de estas reglas, y si el cumplimiento de estas reglas no es un factor a la hora de emitir el voto, pues difícilmente vamos a lograr desde la función de diversas agencias atajar el problema. Si además de esta ciudadanía activa y vigilante, los partidos de oposición no hacen este trabajo de denuncia permanente ante supuestos abusos a las reglas y no son cooperativos con la autoridad, tampoco vamos a poder avanzar mucho en esta materia. Si no hay un mayor compromiso republicano por parte de la clase política en general a favor del juego limpio, pues poco podemos avanzar en esta materia. Y finalmente, mi conclusión es que el problema en esta materia es que generamos sobreexpectativas, como ya se ha dicho en muchas ocasiones, ¿no? La reforma del 2014 se hizo pensando que íbamos a resolver este tipo o estas zonas grises que hay en el tema de la regularización o de la financiación electoral, y no es así, ¿no? El INE no es el Big Brother que todo lo ve, ¿no? Ni puede ser el Quijote de la Mancha que puede ir buscando violaciones a las reglas del juego debajo de las piedras, ¿no? Es un tema complejo y un buen punto de partida para lo que viene, que son las próximas elecciones locales y el 2018, es justamente ajustarnos a nuestra realidad, ¿no? Es decir, partir o generar expectativas que son realmente cumplibles o reales. Javier hizo mucho énfasis en la importancia de vincular los modelos de financiación con los sistemas políticos, ¿no? En México parece que vamos un poquito, que nuestro problema tiene que ver con esta contradicción. Solamente 1/3 de países que no son europeos
mantiene reglas restrictivas en materia de financiación electoral. Este modelo de altas restricciones es básicamente europeo y básicamente obedece a sistemas políticos parlamentarios o semipresencialistas, donde las campañas duran muy poquito, en algunos lados, en algunos países 15 días, 20 días, y entonces por la duración tan corta de las campañas, el dinero no termina siendo un factor relevante en las reglas del juego, y por eso quizá puedan darse el lujo de incorporar tantas restricciones o controles, pero en sistemas presidencialistas, donde hay precampañas y campañas muy extensas, muy largas, y donde México pareciera estar en sintonía con ellas, incorporar un modelo de altas restricciones puede ser el motivo de que se genere este desánimo por parte de algún sector de la opinión pública por falta de eficacia o de eficiencia. No sé si le dejé algunos minutos a Ciro. Sí, le dejaste, sí. Bueno, a mí me tocó ser mala y me gusta, pero dado que los ponentes son generosos, especialmente Osvaldo le cedió tiempo a Ciro, le voy a dar para que pueda contestar. Gracias, Osvaldo. Perdón, es que no sabía de la segunda ronda. A ver, Carlos Montalbán pregunta sobre el recurso de apelación 277 en el que el tribunal ordena al INE resolver quejas. A ver, este es un asunto que fue muy polémico. Bueno, más bien cambió el modelo. Para la fiscalización, por un lado, es ver lo que te dicen los partidos, lo que tú encuentras, la información que recabas de terceras fuentes, tú cruzas, ves las inconsistencias de los partidos, les dices, estoy notando esto, si te dicen, bueno, no te entregué estas facturas, pero ya aquí están, ok, hay un periodo, digamos, de errores y omisiones, y si no acreditan, sancionas. Pero aparte está toda la vía de las quejas, que los propios partidos se ponen entre ellos. Una vez que en la reforma de 2014 se introdujo como causal de nulidad el rebase de topes de campaña por más de 5%, cuando la diferencia fuese de menos del 5%, pues fue muy frecuente que los que perdieran por poco denunciaran a sus adversarios. Digamos, yo creo que esto fue un estímulo desde la ley a este tipo de impugnaciones. Entonces, recibimos distintas quejas y nuestro reglamento para atender las quejas de fiscalización decía, tú tienes que resolver por lo menos con 15 días de antelación a que el cargo electo vaya a tomar posesión. Entonces, como hubo varios cientos de quejas, pues el criterio de la INE era, vamos atendiendo las más urgentes, las elecciones que ya se deben de calificar porque pues los diputados ya van a instalar la Cámara de Diputados, y dejemos, por ejemplo, las del Estado de México para más adelante, porque los presidentes municipales toman posesión el 1 de enero del año que entra. Entonces hicimos una distribución del trabajo. Y el tribunal nos dijo, no, todo tenía que haber estado dentro de los 40 días. Cuando tú acabas de revisar los 24,000 informes, también te tienes que pronunciar sobre las quejas que te hayan puesto incluso un día antes, lo cual es imposible hacer una investigación en 24 horas, pero como es la última palabra, pues nosotros acatamos. Creo que teníamos tiempo para poderlo hacer. Decías, entonces, ¿estamos ahí? 5, llevo 2, sí. Siguiente, ¿cuál fue el fundamento legal para permitir que en la campaña del Bronco hubiera estado financiado con recursos privados cuando eso es contrario a la Constitución? Bueno, es que la Constitución dice, el financiamiento público a los partidos será preponderante sobre el privado. Y cuando metieron la figura de las candidaturas independientes, pues no se cambió la otra frase, y entonces dice, eso aplica a los partidos, pero no a los independientes. Y entonces, en Nuevo León se decidió que, por ejemplo, un partido nuevo, Morena, Partido Humanista, si tenía el 2%, podía, por el privado, pues tener hasta un 4%, digamos. Pero para el Bronco no. No, yo creo que hay que corregirlo. Es decir, hay que evitar
que las candidaturas independientes rompan el modelo de equidad. A mí me parece bien que haya candidaturas independientes, pero pues debemos de procurar que no sea esa la puerta trasera para desmontar pues cierto sentido de equidad entre los contendientes, pero me hago cargo que la legislación pues ahí tiene una omisión que ojalá se corrija. ¿Qué opina de que el INE no baje su presupuesto en términos reales, no relativos? No, en términos reales hay la propuesta del proyecto presupuestal es 20% menos en términos reales. Los soples, ¿qué hacer con el caso de Aldo Gutiérrez? Me pregunta eso. ¿Qué hacer con el financiamiento del PT? Pues no va a tener financiamiento ya. Sí, en los estados donde sí tuvo más del 3%, puede optar por ser partido y una vez que tenga su registro local, recibirá registro de financiamiento local. Eric Guerrero me pregunta, ¿cuándo es idóneo impugnar una elección por rebase de topes? Bueno, yo creo que es muy complicado que una elección por rebase de topes se impugne 2 meses después de que concluyeron las campañas. Y eso lo tuvimos sobre la mesa. Es decir, hasta 2 meses después de concluida la campaña, se presentó, por ejemplo, una queja por la elección en Iztapalapa contra la candidata ganadora. A mí me parece que debería de haber un plazo razonable para que se puedan investigar esas quejas y darle los elementos, la autoridad fiscalizadora, investigadora de esas quejas, incluso para que se pueda impugnar ante el tribunal antes de que se califique la elección. Esa sería una obligación, pues para que no se vuelva un recurso fácil, estar impugnando hasta el último momento con tal de, pues el candidato perdedor, como sea, trato de, no tengo nada que perder, impugno. Que hay dinero, que el PRI de todas formas tiene mucho dinero, sí, le toca más porque el 70% del financiamiento es en función a los votos de cada partido y el 30% parejo, pero pues lo que hemos visto es que incluso estando en el gobierno se puede perder y acabar hasta en tercer lugar, como le ocurrió al PAN en la elección. Sobre los usos en Chiapas, yo creo que, pues, además de que hay que hacer, sí, una fiscalización rigurosa, insisto, no pensar que el mal uso de los recursos públicos, su control es solo de la autoridad electoral. A mí no me preocupa solo el mal uso de los recursos públicos en campañas. Me preocupa el mal uso de los recursos públicos todos los días, el derroche, sea para favorecer a un candidato o no. En Chile, por ejemplo, a raíz de escándalos de corrupción, acaban de hacer una iniciativa de una comisión anticorrupción que dice, en todos los municipios vamos a crear un servicio civil de carrera nacional para que el encargado de contratar obra pública en cada municipio no lo ponga el alcalde, sino que sea un cuerpo profesional del Estado que se va rotando y entonces no sea el constructor, el que apoyó la campaña, el que se lleve la tajada. Bueno, pues eso no está desde la legislación electoral, es del diseño de la administración pública. Entonces, dado que es un problema muy amplio, yo creo que hay que tener más imaginación para desde otras regulaciones, desde otras leyes, atajar un problema y no sobrecargar. Tengo por último no pone el nombre y dice que somos prepotentes, insensibles y hasta cínicos por defender el financiamiento a los partidos. A ver, porque hay gente que pasa hambre en este país. Sí, hay problemas de desigualdad, hay problemas de pobreza, que les aseguro que si les quitamos el financiamiento a los partidos, seguirán esos problemas. Es decir, el asunto es, si quitamos el financiamiento a los partidos, no resolvemos los otros problemas y podemos viciar aún más la competencia electoral. Entonces, no pensemos en soluciones fáciles. Lo que pesan los partidos y el INE en el presupuesto público es marginal. Creo que más nos vale mantener que la competencia electoral
tenga dosis genuinas, que la competencia electoral sea tal, que no conozcamos de antemano quién va a ganar, que eso lo decidan los electores, eso está sucediendo, y exijamos a quienes resultan electos, diputados, senadores, alcaldes, gobernadores, presidente de la República, que se hagan cargo de los problemas profundos, significativos, sustantivos de esta sociedad, porque estoy convencido que mientras la pobreza y la desigualdad persistan, no va a haber mayor confianza en la democracia, por más que volvamos a inventarnos otra reforma electoral. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ciro. Entonces, tiene la palabra Javier. Gracias. 2:45. Bueno, a ver, voy a tratar de ser breve. Quiero tocar el tema. Una de las preguntas que me llegó por acá es ¿qué tan peligroso sería eliminar el financiamiento público en México? Sí, yo ahí sí coincido con el consejero Murayama plenamente. Hay dos visiones románticas extrañas sobre el financiamiento público. Hay una versión romántica que dice que es feo, eso de andar gastando dinero en campañas es como feo. Y yo lo pondría así. En un mundo con cero gasto de campaña o con cero financiamiento público a partidos, pero imagínense ese mundo con cero gasto de campaña. Ese mundo favorece a los partidos en el gobierno, porque en el mundo real todos los políticos ambiciosos, la mayoría de los políticos son ambiciosos, en el mundo real todos los políticos en el poder pues están en una campaña permanente para quedarse más tiempo en la chamba que tienen, o para buscar una mejor chamba, o para pagar los favores que tienen que hacer. Las campañas son permanentes, la ambición política es como la naturaleza en Jurassic Park, ¿no? Siempre va a encontrar una forma de reproducirse. Entonces, en ese mundo donde nadie gasta en campañas, pues los políticos en el poder que tienen uso del erario, de los programas sociales, de inaugurar cositas, de tomarse fotos, de subir, bajar, ellos están en campaña. Y en cambio el que está fuera del poder, el retador, ese pues tiene una restricción de recursos por definición, ¿no? No tiene ni siquiera erario público para desviar a su campaña, no tiene erario público. Tiene que buscar otras fuentes. Entonces, por eso yo decía, mi defensa del financiamiento público a partidos tiene que ver con la defensa de procesos electorales competitivos. Ahora, por otro lado, también yo quiero poner mi granito de arena a tumbar el asunto de la equidad. Ni modo, asumo el costo de pronunciarme en contra de la equidad. Las elecciones, la equidad que buscamos en una democracia es que las reglas sean parejas para todos los contendientes. Las reglas sean parejas para todos los contendientes. Que el árbitro evalúe a todos los contendientes con las mismas reglas, ¿no? Que el tribunal haga lo mismo, ¿no? El otro piso parejo que nos imaginamos no existe. Miren, hay candidatos feos y guapos. Hay gente que ha gobernado bien, hay gente que va por partidos populares, hay gente que va con partidos impopulares, hay gente que le va a ir mejor en un debate, gente que no le va a ir bien en un debate. En todas esas dimensiones las elecciones son inequitativas. Y así es la vida, así tiene que ser, ¿no? O sea, bueno, no sé si así tenga que ser, pero bueno, así es. Y yo creo que la equidad que nos interesa es la de que las reglas sean parejas y conocidas para todos los actores y que ya que están las reglas no se apliquen de manera desigual, ¿no? Pero si nos vamos a la equidad absoluta, tampoco lo veo tan mal. Aquí vas, ¿no? Órale, repartamos el financiamiento público de manera equitativa. Los que se van a enojar van a ser los partidos grandes, los que lo van a celebrar van a ser los partidos chicos. Y pues yo creo que los partidos grandes no van a permitir eso, pero si quieren, porque yo llevaría el límite aquí. Es cierto que el financiamiento público, si lo vemos como problema, ¿qué pasa? Cada que es otoño presupuestal, el INE recibe un poco de fuego mediático, porque no puede ser que se gaste tanto en el INE y en los partidos. Y el INE contesta de dos formas, y lo digo así en buena onda.
bueno, es que es bien caro la credencial de elector y pues tenemos que poner credenciales en todos lados y pues todo es bien caro y la democracia es cara y es el precio de la desconfianza. Ese es uno. Y el otro bullet normal es, bueno, todo lo demás es más caro. O sea, el presupuesto del INE y de los partidos no debe ser ni el 1% del presupuesto de egresos de la Federación. Y entonces, no se quejen de esto, váyanse a vigilar lo demás. Yo creo que el uso del presupuesto público de cada entidad, órgano autónomo, ¿no?, de cada partido político, merece ser fiscalizado en sus propios términos. Porque yo lo que hago, como economista de tiempos libres, es todos los recursos públicos se pueden traducir en desayunos escolares para la población más desfavorecida del país. Entonces, si todo lo traducimos en eso, entonces hay que cuidar cada uno de los centavos. Entonces sí tenemos que tener cuidado yo creo que sí es de interés público saber cuánto se gasta en las campañas, ¿no? Y que no se viole la ley. Hay que cuidar lo que diga la ley, aunque a mí no me guste la ley, pues ahí está, hay que vigilarla. Y sí es de interés público saber quién está gastando más y quién está gastando menos. Yo creo que para los votantes es informativo. Para mí es informativo que el Partido Verde tuvo más financiamiento público y consiguió menos votos que Morena. Digo, mira, es cierto, no solo es el dinero. Pero veámoslo del otro lado. Justamente porque el financiamiento a partidos y el costo de operación del INE es un pedacito tan chiquito del erario público, entonces el problema de vigilar el dinero en la política, la mayor parte del problema del efecto del dinero en la política está afuera de las prerrogativas públicas de los partidos y afuera de la Contraloría del INE, ¿no? Porque ¿quién ejerce ese 99% de presupuesto público? Pues los políticos, los alcaldes, los gobernadores. Y normalmente cuando pensamos en la influencia perversa del dinero privado, pensamos en un narcotraficante o en Carlos Slim financiando campañas. Y posiblemente esas dos cosas ocurren. Pero yo creo que tenemos que investigar con más seriedad. Yo les pregunto, ¿qué porcentaje del erario público se desvía de las arcas para financiar campañas o algo parecido a fortalecer el éxito electoral de algún candidato o un compadre del candidato? Ese dato, la verdad, no lo conocemos y es un dato que está fuera del ámbito o de la jurisdicción del INE. O sea, el INE no puede ser ni podrá ser la Auditoría Superior de la Federación, ni podrá ser la cuenta pública de los estados, ni podrá vigilar lo que hace Sedesol y lo que hace el gobernador de Veracruz y lo que hacen los alcaldes. No puede. Pero ahí hay un montón de dinero que hay que vigilar. Por eso enfatizo el punto que dije hace rato. Valdría la pena en pensar cuál es la mejor forma de fortalecer la capacidad de fiscalización de los árbitros electorales, pero también cuál es la mejor forma de fortalecer la rendición de cuentas del uso del erario público, ¿no? Digamos, si lo que nos preocupa son donaciones privadas a las campañas, está bien eso que lo fiscalice el INE. Pero para fiscalizar que no haya desvío de recursos públicos con fines electorales o que la política social no sea electorera, no le da la vida al INE y no le da la vida al Tribunal Electoral para hacerlo, porque esa es otra parte de la agenda pendiente, importante. Por último, quiero decir algo sobre los topes de campaña. Ya dije hace rato, el financiamiento público es principalmente importante para los partidos retadores. Yo diría, principalmente importante para los partidos o candidatos retadores viables, los que tienen chance de ganarle al que está en el poder, ¿no? De cada 10 candidatos hay 2 con chances, el que está el del partido en el poder y otro, no sé cuál otro, pero otro. Y los demás están de relleno, están ahí jugando a la coalición, a la declinación, pues están ahí porque tienen que estar, pero no tienen chance. Están ahí porque los estamos subsidiando. Es donde tenemos que pensar cuál es la mejor forma de subsidiar esto. O sea, si para subsidiar o sea, para que la elección sea competitiva faltan 2, es como el tango. No estará mal, a lo mejor está mal nuestro sistema que subsidia a 10 o a 8 para que haya 2, pero ¿cómo pensaríamos en un sistema que identificara a ese segundo que hay que financiar? Ahora, por la misma razón, los topes de gasto de campaña, un tope de gasto de campaña ridículamente bajo, yo creo que el tope de campaña que tenemos en México es ridículamente bajo.
Mi evidencia es anecdótica, la verdad, porque los pocos actores políticos con los que he platicado, cuando les menciono, oye, el tope de campaña para diputado es de 1,260,000 pesos. ¿Cómo le haces? Se ríen. Su respuesta es, no sé, eso lo ve mi contador. Y hay una sonrisa así como de, pues ¿sabes cómo le hacemos? Pues no lo pelamos, o sea, le damos 1,260,000 pesos de facturas al INE, se las damos todas hechas bolas ahí para que se tarden mucho en fiscalizarlo y ya. Sí, claro, porque entonces el INE tiene que fiscalizar el 1,260,000 pesos de facturas chiquitas y por estar centaveando ese presupuesto que no es ni el 1% del erario, entonces no puedes fiscalizar toda la otra cosa grandota que está ocurriendo en la calle, ¿no? Pero de nuevo, si el tope de financiamiento es muy bajo, ¿saben a quién perjudica mucho el tope de financiamiento, el tope de campaña bajito? A quien perjudica es a los retadores. Perjudica a los retadores, porque de nuevo, el partido en el gobierno va a encontrar la forma de hacer su campaña. Con buen gobierno, con mal gobierno, con clientelismo, sin clientelismo. Tiene una chequera amplia para hacerlo y hasta es medio saludable que el gobierno haga cosas. Oye, ¿estás gobernando bien porque quieres votos? Sí, es la idea. Y la idea es que la oposición no me cache haciendo trampa o violando la ley. Pero la idea es que yo haga cositas que te gusten como votante para que sigas votando por mí. Eso no lo podemos cortar. Ese vínculo entre gasto, desempeño y elecciones es importante. Pero el tope de campaña bajito perjudica a los retadores. Entonces hay que tener cuidado con eso. Gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos. Quedan muchas cosas por debatir y varias mesas por la tarde. Gracias por su atención.